Muy buenas noches, profesor Alejandro Segura Hernández. Mi nombre es Víctor Daniel Torres González, soy del grupo 1MB6 y el día de hoy le hablaré sobre mi tema, que son los necrones, que son una facción perteneciente al universo de ciencia ficción y fantasía de Warhammer 40.000. Antes de iniciar, me gustaría contarles este pequeño fragmento que es un buen inicio antes de meternos de lleno a lo que vendría siendo la historia de los necrones, que es lo que principalmente vamos a tocar el día de hoy. No tocaré más temas ya que solamente con la historia me da para el tema perfectamente. Entonces, escuchemos esto. Antes de que los humanos se arrastraran fuera de la sopa primordial, antes de que los orcos llevaran la guerra por toda la galaxia, antes del infinito enjambre de los tiranidos, antes de todo eso, se alzaron los necrones, la raza más poderosa en Warhammer 40.000, seres que abandonaron la carne y sus almas para abrazar el metal. Existiendo ya por millones de años, su tecnología no es divina sino muy superior, pues la usaron para acabar con sus propios dioses. Lideraron la guerra más brutal al inicio de los tiempos, una que opacaría cualquier conflicto de las razas menores como ellos suelen llamarlos. Bien, esto es una buena introducción de lo que son los necrones. Podemos ver que son una raza extremadamente antigua, podemos ver que su tecnología es avanzadísima, se habla de una guerra, se habla de unos dioses, se habla de que abandonaron su alma y su carne para adoptar el metal, cosas que ya iremos viendo en esta presentación. Entonces, pasamos con la siguiente. Los Necrontyr. ¿Qué son los Necrontyr? Bueno, los Necrontyr es como se les conocía antes a los Necrones. Los Necrones o Troa Necrontyr eran la raza más antigua y condenada de la galaxia. Se especula que son la más antigua ya que no se tiene registro de que haya existido una especie o una raza inteligente anterior a ellos. No eran la más poderosa en ese momento, pero sí que eran la más antigua. Así se veían antes, así como en las imágenes que tengo a la izquierda y derecha, es una representación de cómo se veían antes en sus cuerpos de carne, ¿no? Como ellos les suelen llamar. Podemos darnos cuenta que eran personas, bueno, eran seres bastante delgados, bastante esqueléticos, pero eso no significara que fueran temibles guerreros y que tuvieran una fuerza considerable. Vaya, conquistaron las estrellas en su época dorada. Pero ¿por qué se dice que eran, por qué se dice que es la raza más condenada de la galaxia? Porque en el sistema en el que ellos nacieron, en su planeta natal, del cual no se tiene registro, no se tiene nombre, no se sabe qué pasó con él, este, ah, en el sol, su sol, su estrella, era extremadamente radioactiva, lo cual les causó a ellos prácticamente cáncer. Pero era un cáncer tan fuerte, o sea, la radiación del sol era tan fuerte que el cáncer prácticamente se transmitía de generación en generación. No había manera y no se había encontrado una cura. Era simplemente un destino fatal, o sea, cada Necrón sabía que tarde que temprano iba a morir y precisamente por eso sus vidas eran muy cortas y toda su cultura se formó alrededor de la muerte. De hecho, ellos son una calca de los egipcios y iremos viendo referencias a eso. Bueno, cuando ellos se empiezan a expandir, ya que obviamente ellos tenían un pensamiento muy de si mi existencia es corta, entonces ¿cómo logro inmortalizarme? Pues haciendo algo que haga que quede grabado en la historia y me quede inmortalizado en la historia, que me recuerden. Porque si mi vida prácticamente no vale nada, voy a vivir algo así de 20 años, 30 años, pues más vale que los aproveche y haga lo mejor posible. Y bajo este pensamiento, ellos prácticamente lograron ser una civilización sumamente avanzada e incluso conquistar las estrellas. Ya su tecnología por ese entonces era sumamente avanzada. Ya sus naves eran grandes naves en las que ellos se metían en éxtasis, o sea, prácticamente se dormían cápsulas de criostasis, y así podían viajar largas distancias y conquistar nuevos mundos, nuevos sistemas solares. Y precisamente a raíz de esa expansión, su, su estructura se dividió en las llamadas dinastías. Cada dinastía era gobernada por un Phairon. Los Phairones prácticamente eran el supremo gobernante de una cantidad cierta de mundos o de cierto terreno galáctico. Pero pues obviamente entre la expansión y todo esto había rencillas y muchas guerras, las llamadas guerras de sucesión. Para evitar esto se formó el llamado consejo o la llamada triarca, en el cual la máxima autoridad de los necrones era el llamado rey silente, el cual aquí hay una representación de lo que era, como era uno de los reyes silentes, el cual era un puesto hereditario y la dinastía encargada de esta
prácticamente era una dinastía aparte, era la dinastía más poderosa, la llamada dinastía Sharekan, y era perteneciente a la del rey Silente. El rey Silente era una figura muy enigmática, ya que se le llamaba así, ya que él no hablaba, prácticamente se comunicaba a través de los otros dos integrantes de la triarca, ya que se creía que aquel que portara el título de rey silente no era un necrontir normal, sino era algo muy superior. Pero bueno, bajo este concepto, pues ellos se expandieron, pero pues tarde que temprano estaban condenados a la extinción, ya que aunque se fueron a otros mundos, el cáncer seguía arraigado a ellos, los tumores seguían prácticamente en su ADN y no había una cura. Y aquí es donde encontramos prácticamente el punto de quiebre para esta raza, que son los ancestrales, una raza tan poderosa como egoísta. Los ancestrales eran prácticamente en aquel entonces la raza más poderosa de la galaxia, en antigüedad compitiendo con los necrones. Su forma eran como se supone, se especula que eran ranitas gordas espaciales. Aquí tenemos una representación de un poco borrosa, pero las imágenes no son muy buenas, de lo que era un ancestral. Los ancestrales eran prácticamente dioses, eran divinidades con poder absoluto, con la capacidad de desaparecer sistemas solares, simplemente con pensarlo. Cuando los necrones se toparon con los ancestrales, su primera reacción fue: vamos a pedirles la inmortalidad, que nos den el regalo de la inmortalidad, de poder salir de esta miseria de vida que llevaban. Lo cual los ancestrales simplemente les dijeron: no, no lo haremos. ¿Por qué? Porque los ancestrales tenían una filosofía de no intervendremos en el nacimiento de nuevas razas. Les podremos dar un ligero empujón o una ligera ayuda en ciertos puntos, pero pero no vamos a intervenir de forma directa, ya que alteraríamos el, ¿cómo decirlo? El orden natural, ¿no? Entonces, ante esto, los necrones se sintieron pues rechazados. Claro que no se los dijeron de una manera muy bonita, y al rey Silente se le ocurrió una idea: ¿cómo unifico a mi raza, ya que está al borde de la destrucción, pese a que pues, estamos bien organizados, pero estamos al borde de la erradicación? Pues precisamente juntó a todas las dinastías y les dijo que los ancestrales se habían negado a darles el regalo de la inmortalidad y que ellos eran el enemigo principal. No está de más decir que prácticamente fueron obliterados, no solamente fueron derrotados, fueron humillados totalmente. Y bueno, pues ante todo esto, la civilización necrón estuvo nuevamente al borde de la destrucción, con nuevas guerras dinásticas, y el rey Silente prácticamente estaba contra la espada y la pared, ya que su raza estaba a punto de extinguirse de la faz de la galaxia. Ante esto, y esto es muy sumamente importante, los necrones observaron que alrededor de su mundo natal, alrededor de su sol tan radioactivo, había una especie de acumulación. Era como una especie como de gas, no se sabía muy bien qué era, pero se sabía que era algo que se estaba alimentando de la energía de su sol. Estos son los llamados, un momento, los llamados Setán o Catán, conceptos de la realidad misma. Y ya lo veremos más adelante porque digo que son conceptos de la realidad misma. Entre los más destacables encontramos al embaucador, el portador de la noche y el dragón del vacío, cada uno encarnando conceptos que a día de hoy conocemos. Por ejemplo, el embaucador como de la astucia, de la maldad, pues precisamente su nombre lo dice, ¿no? Del embaucador. El portador de la noche es la encarnación de la muerte misma. Prácticamente el portador de la noche es básicamente la figura de la muerte en el universo de Warhammer 40.000, y el dragón del vacío, que es básicamente miedo, poder, destrucción. Entonces eran sumamente poderosos, pero estos son formas que adoptaron una vez que se aliaron con los necrones, ya que cuando recién los encontraron no eran más que una especie de acumulación como de gases, a los cuales los necrones les dieron cuerpo y les dieron una mente. Bueno, sí, les dieron un cuerpo para que ellos habitaran, para poder comunicarse. Para esto tuvieron que crear la llamada necrodermis, el metal viviente. La necrodermis es un metal que tiene una semiconciencia, que es capaz de autorrepararse. Aquí podemos ver algunas imágenes de necrones, estos ya sí son necrones, con daños graves, pero reparándose. Por ejemplo, aquí tenemos a un necrón con varios impactos de bala, incluso con parte del cráneo destruido, pero aún así arrastrándose. Aquí tenemos a otro con parte del cráneo destruido, en el cual se ve que la necrodermis está actuando y se está autorreparando. Entonces los cuerpos de los Zetán
fueron creados a partir de la necrodermis, que son estos, como dije, el invocador, el portanoche y el dragón del vacío. Bien, aquí encontramos un personaje sumamente importante para la historia, que es Illuminor Ceras y la biotransferencia. ¿Quién es Illuminor Ceras? Bueno, Illuminor Ceras es posiblemente la mente científica más grande que ha visto nacer la galaxia. También era un Necrontyr. Aquí lo encontramos ya convertido en un Necron, pero explicaré qué es la biotransferencia. Cuando el rey Silente entabla conversación con los Zetán, les platica, bueno, hablan sobre su guerra con los ancestrales, y los Zetán muy listos les dicen que ellos también estaban en guerra con ellos, y de hecho tiene algo de sentido, ya que mientras los ancestrales eran algo así como creadores de la vida, eran algo así como benefactores de la vida, los Zetán encarnaban más la parte destructiva de la galaxia. No se sabe exactamente qué son, o no se sabe exactamente de dónde vienen o dónde nacieron, pero se supone que los ancestrales y los Zetán son prácticamente la antítesis el uno del otro. Entonces, ante esto, los Zetán le proponen todo el tema de la biotransferencia, que es básicamente el dejar el cuerpo de carne y transferirse a cuerpos metálicos, como los vemos ya aquí en este caso. Y aquí interviene Illuminor Ceras. Prácticamente los Zetán le dieron los planos para construir los llamados hornos de biotransferencia, pero obviamente necesitaban una mente capaz de interpretar esto. Y ahí es donde entra Illuminor Ceras, que prácticamente fue el que diseñó, bueno, construyó los hornos de biotransferencia, fue capaz de entender y traducir y materializar la ingeniería Zetán, así como creó el código de obediencia absoluta hacia el rey silente, que era que básicamente una vez que todos los Necrontyr pasaron a ser Necrones, su lealtad sea total y absoluta al rey silente. Si él decía vayan allá, ellos iban sin cuestionar. De ahí la importancia de Illuminor Ceras. A día de hoy Illuminor Ceras es un personaje, un personaje bastante temido, sobre todo por otros necrones, ya que es precisamente bastante temido, ya que es un científico bastante loco, ya que hace muchos experimentos con seres vivos y con otros necrones, pero eso no lo abarcaremos aquí. Ahora bien, tanto hemos hablado del Rey Silente, pero ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué es ese personaje tan enigmático y tan misterioso del que se nos ha hablado? Bueno, todos los Necrotrontyr recibieron cuerpos funcionales, llamémoslo así, para servir al Rey Silente. La clase más baja, los guerreros normales, no eran más que simples autómatas sin mente que hacían lo que se les dijera. Arriba de ellos encontrábamos a los guerreros Gauss, a los inmortales, llamados los inmortales, que tenían un poco más de conciencia, pero siguen siendo viles máquinas que simplemente obedecían. Pero y así escalando encontramos a la necroguardia, encontramos a la guardia real, a los señores locust, a los grandes señores. Y mientras más ascendemos en la cadena de mando, los cuerpos de los necrones son más resistentes y su conciencia es mejor, capaces de razonar mejor. Por ejemplo, Illuminor Ceras, al ser un personaje tan importante y un biotecnólogo tan importante, tiene un cuerpo más que funcional y su mente está casi intacta. O sea, ellos abandonaron su alma y con ellos se llevaron parte de sus emociones, pero no todos, algunos lograron conservar parte de su esencia, digámoslo. Y el Rey Silente recibió lo mejor de lo mejor. Su cuerpo estaba hecho del mismo material del que se construyó los cuerpos de los Zetanos, o sea, la necrodermis de mayor calidad y mayor resistencia le fue otorgada al llamado Rey Silente, que su nombre real es Sharek, de ahí su dinastía, la dinastía Sharekan. Bueno, el Rey Silente no recibió un cuerpo funcional, recibió un cuerpo digno de un rey, digno de un ser tan poderoso, digno de un dios prácticamente, verdadero metal viviente como si fuera carne. Pero él se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que si bien todos sus dolores habían desaparecido, no sentía gusto, no sentía gozo. Le faltaba su alma. Los Zetán los habían engañado y les habían arrebatado su alma a cambio de la biotransferencia, ya que los Zetán son prácticamente maldad pura y se alimentan de eso, de alma y de almas y de energías. Pero bueno, no había tiempo de echarse para atrás. Aquí es algo importante. Eldar y Croc, razas nacidas del miedo.
Al ver esto y prácticamente al tener la guerra ya en las puertas, los ancestrales crearon infinidad de razas, las cuales no las tenemos, no las traeré todas aquí ya que son muchas, pero las más resaltables son los Eldars y los Krork, razas extremadamente poderosas, pero que no eran capaces y no fueron capaces de hacer frente a los Necrones. Y aquí otra imagen del poderoso rey Silente. Ahora sí, la famosa guerra en el cielo, una guerra que opacará cualquier conflicto de las razas menores. Lo que vemos en pantalla es una representación de una batalla de la guerra en el cielo. Prácticamente vemos necrones, vemos pretorianos de la triarca, guerreros necrones normales, arcas fantasma, guadañas de la muerte, monolitos, eldars por todos lados peleando. Una verdadera representación fiel a lo que fueron la guerra en el cielo. Prácticamente la guerra entre los necrones aliados con los Etán contra los ancestrales y todas las razas que habían creado. Cabe mencionar que pues fue una guerra extremadamente brutal, prácticamente la galaxia entera se sacudió, se forjaron armas de poder destructivo, de poder inconmensurable, impensable, armas que incluso eran capaces de rasgar la tela de la realidad. Eso más que nada por parte de los necrones, ya que su armamento, el armamento Gauss, que es lo que normalmente ellos usan, es armamento capaz de desintegrar átomo a átomo al objetivo. Por ejemplo, aquí vemos a un señor espectral, este rojo que está aquí, de los Eldar siendo impactado de lleno por el látigo de partículas de un monolito. Y de fondo por ahí se alcanza a ver al portador de la noche. Pero bueno, eso fue la gran guerra, la llamada guerra en el cielo. Una guerra tan brutal que simplemente no habría conflicto de las razas menores, como los necrones son llamar, que fuera capaz de opacar o de igualar esta guerra. Simplemente fue una guerra de escala galáctica prácticamente. La galaxia ardió. Tenemos ahora en la siguiente diapositiva el fin de la guerra en el cielo y la rebelión contra los dioses parásitos, otra manera de llamar a los setanes. Tras la derrota de los ancestrales y prácticamente su erradicación total, se dice que por ahí sobrevivieron unos 2, 3, 4 y que están ocultos por ahí. No se sabe a ciencia cierta, y la derrota de todas las demás razas, que si bien los Eldars y los Krork lograron sobrevivir, pero prácticamente no eran rivales para los Necrones. Bueno, una vez se logró el cometido de derrotar a los ancestrales, el rey Silente tomó a todas sus dinastías, a todo su pueblo, y se rebeló contra sus propios dioses, los Setán. Y aquí es donde se narra que el rey Silente liberó armas de un poder aún mayor, capaces de rasgar la tela de la realidad. ¿Cómo matas a un concepto mismo de la realidad? No se puede matar a un Setán porque son prácticamente conceptos, están hechos del mismo material que el universo, no se pueden matar, no es posible. Y es precisamente por eso que los necrones idearon los llamados sarcófagos teserácticos, bóvedas teserácticas o simplemente prisiones teserácticas. Y prácticamente a los setanes, como no se pueden matar, los fragmentaron. De un gran setán los fragmentaron en miles de millones de pedazos de fragmentos y los encerraron en estas bóvedas, usándolos prácticamente como baterías, como pilas, prácticamente eran pilas. Aquí tenemos una representación de una miniatura de un setán, al rey silente y a una bóveda teseráctica. No se pueden matar hasta que lo haces, porque únicamente hubo un setán que sí fue exterminado totalmente, lo cual hizo que casi la realidad se derrumbara, que era el llamado desollador. Pero eso es una historia que no abarcaremos aquí tampoco, solamente vale la pena mencionarlo, para que nos demos una idea de qué tan poderosos son los necrones. Ahora tenemos el llamado Gran Letargo. El Gran Letargo fue, una vez acabada la guerra en el cielo y una vez acabada la rebelión contra los dioses parásitos, los necrones estaban sumamente debilitados, o sea, terriblemente debilitados. O sea, no era buena idea irse a pelear contra los Eldars y contra los Korok. No valía la pena, simplemente lo que hicieron es, somos inmortales, o sea, el tiempo no nos afecta, tenemos cuerpos capaces de autorrepararse, vámonos a dormir. Prácticamente el rey Silente ordenó la construcción de los llamados mundos tumba, en el cual todos los recrones se refugiarían y pasarían millones de años durmiendo, esperando que los Eldars alcanzaron el culmen y de ahí decayeran. Prácticamente fue lo que pasó, los Eldars lograron su época dorada, fueran la raza más poderosa en el momento, y después, como todas las razas, tuvieron un declive. Los Krork involucionaron en los llamados orcos, y prácticamente de ahí nosotros
cuando acabó todo esto, nosotros prácticamente aún estábamos pasando de simios a, no sé, Australopithecus, estábamos apenas evolucionando, no éramos prácticamente nada, no éramos la raza que somos ahora ni nada que ver, o sea, éramos nada, nada, absolutamente nada. Con esto concluyo mi exposición. Actualmente los necrones ya están despertando después de millones de años, eones de años están despertando poco a poco. El Rey Silente está de vuelta en la galaxia y realmente la galaxia está volviendo a arder. Los necrones vienen a reclamar lo que es suyo por derecho, que es la galaxia entera, y prácticamente están luchando por toda la galaxia. No hay un solo lugar en la galaxia en el cual no se vean necrones. Dinastías como la Nihilag, la Novog, la Sharekan, entre muchas más, están despertando y recuperando sus dominios. Están enseñándole a la galaxia por qué son y siempre serán la raza más poderosa. Aunque aquí hay algo importante, y es que si son la raza más poderosa, ¿por qué no han conquistado toda la galaxia? Bueno, porque hay muchas razas muy poderosas también en el universo de Warhammer 40.000. Estamos nosotros, están los vestigios de los Eldar, los orcos, las fuerzas del caos y los Tau, entre muchas más. Ah, y el enjambre tiránido. Una de las razones principales por la que los necrones no han conquistado toda la galaxia es porque el Rey Silente, al término de la guerra en el cielo y la guerra contra los titanes, y poner a dormir a los necrones, se autoexilió y quitó el código de obediencia. Entonces todas las razas, todas las dinastías, perdón, no están de acuerdo con volverse a aliarse con el Rey Silente. Algunas sí, otras no. Entonces hay una tremenda guerra civil, y ver pelear a los necrones es, de verdad, es algo impresionante. Algo que se calca muy bien en este libro que se llama Lo Infinito y lo Divino, donde aparecen dos personajes tanto carismáticos como enigmáticos, que son Trasin el Infinito y Orican el Adivinador. Es un buen libro donde se ve un conflicto de entre necrones y con otras razas, y se deja muy en claro el poderío que estos aún tienen pese a no estar en su máximo. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Mi nombre fue Víctor Daniel Torres González. Por su atención, muchas gracias.